El mundo parece estar cambiando a una velocidad increíble, ¿no? Bueno, hoy vamos a desglosar el marco de Rey Dalio, que nos ayuda a entender justo eso, los grandes cambios que están sacudiendo todo ahora mismo. Y es que la verdad, estamos en una era llena de incertidumbre. Pensemos en el equilibrio de poder global, la economía, hasta el valor del dinero. Todo, absolutamente todo, parece estar moviéndose. Y eso nos deja con la sensación de que, bueno, estamos viviendo un momento histórico, un verdadero punto de inflexión. Y aquí viene la pregunta clave, ¿no? ¿Por qué sentimos que esta época es tan diferente? Hay como una sensación general de que esto no son tiempos normales. Pero, a ver, ¿qué es lo que pasa en realidad? ¿Es algo totalmente nuevo o quizá un patrón que ya se ha visto antes? Bueno, el inversionista Rey Dalio se dio cuenta de que estaban pasando tres cosas enormes pero al mismo tiempo. Por un lado, tasas de interés en cero y una impresión de dinero masiva. Por otro, unas brechas gigantes entre ricos y pobres que causaban muchísimos conflictos internos. Y para rematar, una nueva potencia mundial desafiando a la que ya estaba en la cima. Él pensó, oye, esto nunca lo he visto en mi vida. Y fue eso lo que lo motivó a buscar respuestas en la historia. Y resulta que al mirar hacia atrás, al estudiar la historia, encontró algo fascinante. Un patrón, una especie de mapa que nos ayuda a navegar y a entender todo este caos que vemos hoy. Y a ese patrón él le puso un nombre, el Gran Ciclo. Y esta frase de él es fundamental para entender su pensamiento. Básicamente, Dalio se dio cuenta de que su perspectiva, su propia vida, era una ventana muy, muy pequeña. Para de verdad entender lo que estaba pasando, necesitaba ampliar el foco. O sea, tuvo que estudiar 500 años de historia para encontrar esos patrones que se repiten. Patrones que son mucho más grandes que una sola vida humana. Y ahí fue que lo encontró, el Gran Ciclo. Este es, digamos, el corazón de toda su idea. Es un modelo que nos muestra cómo los grandes imperios suben y eventualmente caen. Ojo, no es que sea un destino inevitable, ¿eh? Más bien es como una secuencia de causa y efecto, una cadena de eventos que increíblemente se ha repetido una y otra vez a lo largo de la historia. Y para que quede claro que esto no es pura teoría, miremos esta línea de tiempo. Es súper clara. Vemos cómo el poder mundial pasó de manos. Primero, los holandeses, con su moneda, el florín. Luego, el Imperio Británico con la libra. Y desde 1945, el Imperio estadounidense con el dólar. Cada uno tuvo su momento de gloria, su dominio, hasta que empezó un periodo de transición. Una transición que, si lo pensamos bien, se parece muchísimo a lo que estamos viviendo ahora. Ok, entonces, ¿cómo arranca todo esto? Vamos a meternos en la primera fase del ciclo, el ascenso, el momento en que una nación empieza a construir las bases de su futuro poder. Hay un dicho que dice, los tiempos difíciles crean gente fuerte, la gente fuerte crea buenos tiempos. Bueno, esto encaja perfecto aquí. El ascenso casi siempre empieza después de una guerra o un conflicto enorme. Es en esos momentos de crisis donde la disciplina, el trabajo duro y la unidad se vuelven clave para reconstruir todo. La gente se enfoca en producir, en innovar, y con ese esfuerzo terminan creando una era de prosperidad. Dalio no se quedó ahí. Identificó 8 ingredientes del poder. Y lo interesante es cómo funcionan juntos, como un motor que se alimenta a sí mismo. Piénsenlo así. Una buena educación impulsa la innovación y la tecnología. Eso, a su vez, hace que el país sea más competitivo y produzca más. Con más producción, crece su parte en el comercio mundial. Eso le da dinero para tener un ejército fuerte y un centro financiero poderoso. Y la cereza del pastel, su moneda se convierte en la moneda de reserva mundial, o sea, la moneda que todo el mundo quiere usar. Ese es el premio mayor en el poder financiero. Pero claro, todo lo que sube, ¿qué pasa cuando una nación finalmente llega a la cima? Entramos en la fase del apogeo, el verano del ciclo, su edad de oro. Pero, cuidado, porque es justo aquí, en la cima del éxito, donde se empiezan a sembrar las semillas de la caída. Imagínense este momento. La nación líder es la que pone las reglas para todo el mundo. Un ejemplo perfecto es Estados Unidos justo después de la Segunda Guerra Mundial. Su economía era casi la mitad de toda la producción del planeta. Es un momento de prestigio, de influencia y, por supuesto, de una prosperidad increíble. Y aquí viene la gran paradoja. Es el propio éxito el que empieza a debilitar al imperio desde adentro. ¿Cómo?
Pues la gente se relaja, se vuelve complaciente, los salarios y los costos suben tanto que el país ya no es tan competitivo. La gente se acostumbra a vivir bien y quizá trabaja un poco menos duro. Y el punto más crítico, el país entero, gobierno y ciudadanos, empieza a endeudarse hasta el cuello, pensando que la fiesta va a durar para siempre. Y todo esto, lógicamente, nos lleva a la siguiente estación del ciclo. Digamos que es el otoño, ese momento en que las señales de que algo no anda bien ya son imposibles de ignorar. Y Dalio identifica 4 focos rojos, 4 señales de alerta clarísimas. Primero, la deuda se dispara a niveles insostenibles. Segundo, la sociedad se parte en 2, con un conflicto durísimo entre los que tienen mucho y los que tienen poco. Tercero, la economía ya no compite como antes. Y cuarto, mantener ese estatus de imperio global con bases militares por todo el mundo se vuelve simplemente demasiado caro. Y de esas 4, la brecha de riqueza es un detonante brutal. Cuando la diferencia entre unos y otros se vuelve tan grande, el tejido social se rompe. La gente deja de sentirse parte de lo mismo. Empiezan a ver a los del otro lado como el enemigo. Y la política, bueno, la política se convierte en un campo de batalla, en lugar de un lugar para buscar soluciones. Y esto nos lleva a un momento financiero crítico. Cuando la deuda es tan grande, un país tiene 2 opciones: o no paga o imprime más dinero. ¿Y qué creen que elige casi siempre? Exacto, imprimir dinero. El problema es que eso hace que la moneda valga menos, crea inflación y, lo que es peor, destruye la confianza de la gente y del mundo en esa moneda y en ese sistema. Y aquí es donde la cosa se pone realmente seria. Porque mientras el imperio líder está ocupado apagando sus propios incendios internos, hay una potencia rival, una que viene en ascenso y que ha estado haciendo su tarea, que ve la oportunidad perfecta para desafiarlo. Entonces, tienes la debilidad por dentro y la amenaza por fuera. Esa combinación es una receta para un periodo de muchísima tensión en el mundo. Ok, ya vimos todo el ciclo histórico. La pregunta del millón es, ¿y nosotros dónde estamos en todo esto? Vamos a usar este mismo modelo para analizar el presente. Si miramos los datos, los números clave, el patrón es bastante claro, ¿no? En cosas como el comercio mundial o los resultados educativos, las métricas de Estados Unidos se ven estancadas o incluso bajando un poco, mientras que las de China van claramente para arriba. Y en producción económica, pues ya están prácticamente a la par. Este es, tal cual, el escenario clásico que describe Dalio, la potencia que lidera y la potencia que viene subiendo. Pero, y esto es súper importante, Dalio insiste en que el verdadero problema no es el rival que viene de afuera. El factor decisivo, la prueba de fuego, es si la nación líder puede arreglar sus propios problemas. Hablamos de la deuda, de la división interna, de volver a ser competitivos. La historia lo ha demostrado una y otra vez. La capacidad de tomar decisiones difíciles y de reformarse por dentro es lo que marca la diferencia entre una transición ordenada y un colapso total. Y con esto vamos cerrando. Es importante entender que el modelo de Dalio no es una bola de cristal, no nos dice exactamente qué va a pasar, pero sí nos da un mapa increíblemente útil para entender las grandes fuerzas que están en juego ahora mismo. Los ciclos históricos tienden a repetirse, sí, pero las decisiones que se tomen hoy, durante esta transición, son las que van a definir cómo será el próximo orden mundial. La historia nos muestra el camino, nos muestra el patrón, pero el final de esta historia, ese todavía lo estamos escribiendo.